Hola, bienvenidos a este nuevo capítulo del Borda Historia. Y estamos hoy con la carta de Buda, la número 29 de este oráculo crístico. Esta carta que representa el amor universal, la igualdad entre las razas, el renunciamiento total. ¿Quién fue Buda? Hay mucha información, por supuesto, de él en las riberas del Ganges y al pie del Himalaya. Luchó por la igualdad de todas las razas y se sacrificó por ese sublime ideal en el cual cimentaba él su estupendo edificio, el amor universal. Los mendicantes de Buda, así se llamaron, los que podían comprender lo que él quería transmitir, se disfrazaban, se ocultaban bajo una indumentaria humillante de peregrinos, de mendigos, por eso se llamaron los mendicantes de Buda. Eran maestros de almas que iban dejando en cada conciencia una chispa de luz y en cada corazón un incendio de amor a la humanidad. Una humanidad mejor, una humanidad sin luchas, una humanidad sin hambre, una humanidad más justa. Estos misioneros de Buda fueron perseguidos por los puritanos brahmanes también. Y aquí la autora Josefa Rosalía Luque Álvarez, ella hace una comparación de por qué algunas corrientes filosóficas desestiman la personalidad de Jesús de Nazaret, porque dicen que Buda, tantos años antes, trajo exactamente la misma doctrina. Claro, si era el mismo espíritu. Octava encarnación del mismo espíritu. La de Jesús es la novena y la última. Cada encarnación del Mesías en un momento evolutivo diferente de la humanidad estaba totalmente estudiado de por qué y para qué era en ese lugar. Entonces, por ejemplo, Buda nace también en un alto poder, en un ambiente de lujo, de confort, y él se da cuenta, no lo dejaban ni salir del castillo, del palacio, tenía todo ahí, no lo dejaban, digo, en un decir, porque él tenía todo ahí adentro. Pero él cuando empieza a salir y ve lo que está pasando realmente en la humanidad, que hay esclavos, que hay gente sufriendo, que hay gente que pasa hambre, que hay gente que pasa frío. Y él dice, con una sola de mis túnicas podría abastecer de alimentos a 10 familias durante un año. ¿Qué sentido tiene que yo tenga esta túnica puesta sobre mi cuerpo? Entonces él empieza a renunciar, a soltar, claro. Los que lo rodeaban decían, no, este está re loco, que no podemos entonces hacer más joyas, más tonterías que hacían para sobrellevar una vida vacía en realidad internamente, ¿no? La filosofía de Buda, al igual que la de Krishna y la de Moisés, en el fondo eran la misma: buscar el acercamiento de los humanos hacia la divinidad y buscar la perfección del ser humano. ¿A través de qué? Del amor y el sacrificio de los más pudientes y más preparados a favor de los menos preparados, de los más débiles. Buda negó un Dios personal, un ser limitado, porque él internamente, su iluminación, su recuerdo que tenía de todo su proceso evolutivo, le dio tanta lucidez mental y esa idea de divinidad tan diferente a lo que se decía. Él vio la luz, la energía, el fuego, la creación desde un lugar más comprensivo, más abarcativo. Vio esos mundos superiores poblados de inteligencias potentísimas. Llegó hasta ver los fuegos magnos, supremos, que sostienen con el pensamiento la máquina universal. Vio miríadas de mundos con poder, con energía, con luz, con vida. Entonces, estas visiones que él tenía, estas revelaciones internas que él tenía, le hicieron decir: Dios es el conjunto unificado
de todas las inteligencias llegadas a la suprema perfección del nirvana. Fue un gran metafísico y la verdad es que su doctrina fue muy desfigurada y tergiversada porque no se comprendía el lenguaje por manipulación. En una visión magnífica, él tuvo esa visión de todo el plan evolutivo de la vida, desde la chispa hasta llegar al todo. Entonces dijo, todo es ilusión, porque todo pasa y se transforma continuamente, nada permanece. Ilusión la de aquellos que creen absolutos sus derechos de propiedad sobre individuos o pueblos, que uncen al carro de su prepotencia, porque solo es como un instante fugaz en la eternidad del infinito. Ilusión la nobleza de la sangre, el creerse, de sangre azul, soy más importante que el otro. La pureza de las dinastías, los derechos milenarios a tal o cual porción de tierra, a lo que se llama patria, a lo que se llama Estado, todo eso renunciaba y hacía ver como absurdo Buda. Y él decía, el rey de ayer es el esclavo de hoy, y viceversa. El que nació una vez en el Indostán, otra en los trópicos, otra en el Ecuador, o en las nieves de los polos. Y él llamó a lo que se llamó el reposo búdico, que era la anulación absoluta del deseo en cuanto tiene de perturbador a la quietud mental y la paz interior. Renunciar a todos los deseos, el deseo de fama, de conquista, de lujo, de lujuria, todos los deseos que se le presentaran. Y él decía, soy la anulación del yo inferior del hombre, soy el silencio de sus instintos de bestia, la destrucción del deseo y el renunciamiento a cuanto hay de pasajero y efímero en los engañosos jardines de la vida. Buda comprendió como ningún otro, por interna iluminación, que los dolores humanos tienen por causa el deseo. Y él decía, aniquila el deseo y volverá la paz. Volverá la paz. Y Buda, en realidad como príncipe, él se despoja de todo para poder enseñar con su propia inmolación el desprendimiento de todos los goces materiales y groseros, cuando se buscaba llegar a una gran altura espiritual. No hay manera, decía él, metido en el fango de las pasiones, encontrar la vida espiritual y el gozo que da la vida espiritual. ¿Cuáles eran las virtudes básicas que exigía Buda a los seguidores de su escuela? La caridad con el prójimo, la pureza de vida en pensamiento, palabra y obra, la paciencia en todas las circunstancias de la vida, valor para perseverar en el sendero elegido, no obstante las opiniones diversas del mundo, no dejarse llevar por el qué dirán, tener el valor de seguir. La concentración espiritual o meditación buscando el propio conocimiento y la energía de la eterna potencia. La consagración a la ciencia que nos descubre las obras y leyes de Dios y nos hace útiles a la humanidad. Esa es la enseñanza que nos deja Buda, la brevísima enseñanza de Buda, pero muy profunda, ¿no? Si logramos comprender lo que significa el renunciamiento total. Y significa aislarme de la ciudad, ir al campo y comer lechuguita, no. Significa renunciar a lo superfluo, a lo banal, a lo que solo alimenta el ego. Termina el capítulo diciendo, la muerte por un ideal de redención humana es la suprema consagración del amor. Con esta meditación, con esta carta de Buda, nos quedamos con este amor universal, con esta comprensión de lo eterno y sobre todo con la capacidad de renunciamiento total de este ser maravilloso que habitó en esa zona del planeta. Y como podemos ver, Lemuria, el continente Lemur, vuelvo a poner los mapas para que recordemos, aquí abajo
la vida lemuria, todo lo que ha acontecido y 2 veces la personalidad de este ser que eligió conducir espiritualmente a las razas humanas que habitan en este planeta. Juno, Numú. Después pasamos a la Atlántida, Anfión como rey, una gran dinastía, Antulio, el filósofo, el justo. Después pasamos, después de los hundimientos de Atlántida, pasamos a esta otra zona del mapa, norte de África, todo lo que es Medio Oriente. Allí estuvo Abel, este ser maravilloso, esta personalidad pacifista que iba uniendo caudillos, príncipes, a la ley de la Santa Alianza, abolir la esclavitud y la poligamia. Desde el corazón de Medio Oriente, miren lo que es 8.300 años, o sea, hace 10.300 años. Todavía sigue algunos países, algunas razas con la poligamia. Después tenemos a Krishna, en ese otro sector, en esa otra cultura donde 2 países se peleaban a muerte, como hoy actualmente se pelean otros 2. Y él logra a través de esta percepción y de esta sabiduría unirse en matrimonio con esta heredera del otro trono para poder mantener la paz y la unidad de 2 pueblos que se peleaban. Después viene Moisés en Egipto, que libera a los israelitas de la opresión que ejercían. Eran muy despóticos, la raza faraónica, despóticos, tiranos con los israelitas. Los rescata y los israelitas devuelven con eso, no comprendiendo lo profundo, la gran tarea que hizo Moisés. Y hasta aquí, y llega Buda en otro sector del planeta, en el Indostán, a dejar prácticamente la misma enseñanza, desde otro lugar de poder. Y nos queda la última carta, la vida de Yahshua, de Jesús de Nazaret. Nos quedamos con esta reflexión. Gracias por acompañarme y nos escuchamos en el próximo Por la Historia. I can be sad with you. Just take my hand and fly.